Vamos a ver algunos de los formatos que presenta el Infod en el PDF Aulas Expandidas para tunear y ensamblar. Es importante resaltar que justamente como dice el título del archivo de esta clase del Infod, estos formatos de las aulas están pensadas para justamente modificarlas al gusto de cada docente o a las necesidades que tenga él o los estudiantes. Es decir, que se les pueden realizar modificaciones, se pueden cambiar algunas cosas, se pueden juntar, por eso es tunear y ensamblar. El primer formato es aula expandida para distribuir la clase. Básicamente su propósito es fomentar que los estudiantes tengan acceso a todo lo que sucede en una clase, a los materiales que se brindan, las actividades, las explicaciones, etc. El texto dice que es el aula expandida que más potencia el derecho a la educación porque justamente como tiene organizado todos estos materiales y todo lo que sucede en una clase para que los estudiantes puedan acceder de forma remota cuando ellos quieran y se sientan seguros. Por eso también es buena para los casos en los que no hay demasiada presencialidad en la escuela, entonces los estudiantes pueden acceder al material, hacer las actividades, volver sobre los materiales si no entendieron algo en todo momento. En el formato aula expandida para trabajar con propuestas paralelas, justamente como nos puede indicar el nombre, lo que se hace es que no todos los estudiantes hagan lo mismo al mismo tiempo. O sea, es como que se divide el espacio en distintos grupos y cada quien hace una tarea diferente. Yo relaciono esto con lo que dice Davini en la formación en la práctica docente del capítulo 3, donde habla de dividir el espacio en vez de como en territorios, sino que en funciones, donde se divide el espacio y se puede ampliar incluso en distintas áreas de trabajo. Entonces, trabajan todos en paralelo, pero con distintas actividades. El texto dice que puede ocurrirse de dos formas dependiendo del tiempo que se le dé, ¿no? Una que tiene menor duración sería que trabajen en los espacios cada grupo y después hacen una puesta en común al final. Y una que tenga más duración, donde la exposición no es al final, sino que en el medio del transcurso del trabajo hacen puestas en comunes y momentos de enriquecimiento. En aula expandida como sala de lecturas con andamios, en la clase del aula se organiza en relación a la obra o las obras literarias que se quieran trabajar en clase. Por ejemplo, si se está trabajando con poesía, podemos leer algunos poemas en una clase presencial y además subir el libro completo o los poemas que queramos trabajar a un aula virtual, además sumando información sobre el autor que estemos trabajando o algún video explicativo, cosas así. Y además se podría trabajar con algún tipo de foro para que los estudiantes vayan dando su impresión de lecturas. Y además hacer una wiki para que entre todos escriban un poema. En aula expandida para la simulación justamente lo que se busca es recrear una situación donde los estudiantes asumen algún rol que les designa el docente. El texto habla mucho sobre situaciones comerciales, pero creo que también se podría hacer con simuladores PET, por ejemplo, en física o matemática, química, algo de eso. Y más desde lengua y literatura se podría simular un juicio. Por ejemplo, se puede subir en el aula información sobre los textos argumentativos, además de trabajarlo en clase presencial, claro, ¿no? Y información sobre el tema que se quiera llevar a juicio. Acá justamente se podría ensamblar con aulas expandidas para trabajar con propuestas paralelas, porque al haber tantos roles se podrían dividir en grupos y hacer actividades o tipo una especie de wiki para cada quien, donde se preparen para ser los jurados, la defensa, el acusado, etc. En aula expandida como sala de cine y series, justamente lo que se hace es armar un espacio en el que se puedan compartir películas, series, cortometrajes, etc. Y esto se puede acompañar con más información sobre las películas o textos que justamente relacionen lo que se está viendo con el contenido que se está tratando en clase. Por ejemplo, nosotros en literatura española estamos leyendo El Quijote y en una clase presencial vimos un pedacito de una serie que es del Quijote, es una adaptación cinematográfica, y creo que acá se podría implementar esta aula expandida porque podríamos trabajar en paralelo viendo esa serie y haciendo comentarios o foros o wikis sobre eso. En aula expandida para producciones con seudónimo, justamente lo que se busca es resguardar la identidad de cada estudiante y que pueden publicar de manera anónima la producción acorde a la consigna. Por ejemplo, se pueden compartir, poesías o cosas así que son como más íntimas y que por ahí, si se sabe quién escribió cada cosa, los alumnos no les va a copar mucho, no les va a gustar exponerse tanto. O trabajar alguna temática como el bullying o, acoso escolar, cosas así. Por ejemplo, en Mentimeter se podría hacer alguna nube de palabras y que ellos compartan alguna experiencia o palabras que sientan en relación a alguna temática como ya dije, el bullying, cosas así.
O mismo para cerrar una clase o el año y pedirles a los alumnos que den su opinión. Al hacerlo de manera anónima se pueden abrir más y tener menos tapujos. En aula expandida para proyectos interdisciplinarios, lo que se hace es hacer proyectos justamente intercátedras, o sea, entre distintas materias de un mismo curso. Volviendo al diseño curricular, en lengua y literatura su área es lenguajes y producción cultural, que está como con 5 materias más, entonces entre todos podrían hacer un solo proyecto y gestionarlo justamente con este formato de aula expandida, porque si se quisiera hacer solamente de forma presencial no alcanzaría el tiempo ni el espacio físico, porque no podrían estar todos los profesores al mismo tiempo y se tendría sí o sí que dedicar más tiempo por ahí a un cierto tipo de contenido, cosa que se soluciona porque ya estaría todo organizado en el aula virtual. O sea, ya se podría haber tenido organizado todo el material, videos explicativos, por ahí también audios, las consignas y esas cosas. En aula expandida para trabajar con grupos de distintos cursos o secciones de la misma escuela, lo que se fomenta es justamente que estudiantes de distintas aulas, de distintos cursos, trabajen en conjunto, o sea, que interaccionen. El texto habla mucho de que, por ejemplo, un curso haga problemas matemáticos para que resuelva otro curso. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, desde más mi área, que un grupo cree cuentos, que escriban cuentos, y que el otro haga reseñas. Y viceversa, que el grupo que hizo reseñas también haga cuentos y el grupo que primero hizo los cuentos haga las reseñas. O también ensamblándola con aula expandida para proyectos interdisciplinarios, se podría trabajar en conjunto con teatro y crear desde lengua y literatura un guión teatral y que el otro grupo con teatro lo actúen. En aula expandida, que se enriquece con distintos grupos, lo que se hace es trabajar con un mismo proyecto que se recrea año a año, solo que van cambiando los estudiantes porque, bueno, cambian con todos los años, ¿no? Entonces, por eso se enriquece, porque en cada año los estudiantes pueden ver las producciones que se hicieron el año anterior. Creo que esto puede ser particularmente interesante para trabajar en un centro de estudiantes, donde se hagan propuestas año a año y se puedan ver cómo se trabajó años anteriores y cada vez se vaya enriqueciendo más. Por último, el último formato que yo elegí para explicar es aula expandida para trabajar con grupos o cursos de distintas escuelas, en el cual justamente lo que se hace es trabajar entre distintas instituciones. Por ejemplo, el CPEM 3 se puede articular con el CPEM 57 y armar un espacio en el que se haga tipo un taller de escritura de cuentos donde se traten problemáticas institucionales, por ejemplo, ¿no? Como para ver cómo varía entre las instituciones estos problemas y que los estudiantes puedan compartirlos en un espacio común y conversar entre ellos, ya sea mediante una modalidad de chat o foro o videollamada. Y esos serían 10 de los 15 formatos que presenta el Infod en la clase 3, aulas expandidas para tunear y ensamblar. A mí la verdad todos me parecieron bastante interesantes, me gustaron. Lo que sí siento que es muy importante hacer una buena planificación y pensar bien las actividades que se van a hacer para cada formato para poder hacer bien una experiencia que esté copada para los estudiantes.